Secundaria primer grado. Matemáticas. Superficies de triángulos y cuadriláteros. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Soy el maestro Félix Vázquez Vázquez. Y yo soy la maestra Erika Hernández Rojas. Es un gusto estar con ustedes y compartir esta sesión de matemáticas con el maestro Félix. En esta sesión estudiaremos cómo determinar la superficie de figuras geométricas planas, como los cuadriláteros y triángulos, justificando su fórmula mediante el análisis de sus características y propiedades. Necesitarán cuaderno de matemáticas o papel, lápiz, regla y colores para realizar sus modelos geométricos y su libro de texto de matemáticas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Durante el desarrollo del tema, les recomendamos que anoten la información relevante, además de las dudas y dificultades que surjan al resolver los planteamientos dados. Consulten su libro de texto si lo requieren y busquen retroalimentación a distancia de sus maestras o maestros cuando sea posible. Estimadas alumnas y alumnos, observen su entorno, identifican formas geométricas, analicen todo lo que les rodea. ¿Qué formas geométricas reconocen? ¿Cómo son esas formas? ¿Regulares o irregulares? Descríbalas en su cuaderno. Esas formas que identificamos pueden estudiarse al representarse o modelarse con figuras geométricas planas, como este libro o este cubo. Su representación nos permite medirlas, compararlas y diferenciarlas. En geometría, las figuras planas, como cuadrados, rectángulo, como en este caso, o rombos, entre otras figuras, tienen una superficie que está delimitada por su perímetro. El área es la medida de dicha superficie y se expresa en unidades cuadradas. Piensen en los pisos y muros que han conocido, de su casa, escuela o de un museo. Generalmente están recubiertos con mosaicos o losetas que tienen un patrón geométrico. Esos mosaicos cubren totalmente la superficie donde están colocados. Para poder colocarlos, fue necesario calcular el área. Ahora reflexionemos. ¿Calculamos áreas en nuestra vida diaria? Para construir argumentos que nos permitan responder esta y otras preguntas, les invito a que analicemos la información del siguiente audiovisual. Hola Mateo, ¿qué haces? Hola Emma, estoy midiendo el piso de la sala. Mis papás quieren poner losetas. Tienes que calcular primero el área del piso. ¿Sabes cómo hacerlo? Sí. ¿Qué tanto calculamos áreas en la vida diaria? En las ciudades, arquitectos e ingenieros se encuentran preocupados por construir edificios que sean amables con el medio ambiente. Por ello, cada vez más están diseñando jardines verticales. Un muro verde ayuda a purificar el aire porque filtra partículas y transforma el dióxido de carbono en oxígeno. Ayuda a reducir la temperatura del ambiente, además de que su color produce una sensación de bienestar en las personas. ¿En qué otras situaciones necesitamos calcular el área? Para calcular cuántos litros de pintura necesitan para pintar el muro de un edificio. Si sabemos el rendimiento de la pintura. Y saber cuánto hay que pagar a los trabajadores dependiendo del área que pintaron. Para saber cuántos metros de loseta se necesitan para cubrir determinado piso. Para calcular la superficie que tienen las chinampas de Xochimilco y su producción. Incluso para saber cuál es la superficie de un estado o hasta del territorio nacional. Para esto y más, necesitamos calcular áreas.
En el audiovisual pudimos observar que calcular el área de una superficie plana es algo común en la vida cotidiana. Por ejemplo, si quisieran pintar una pared de su casa, será necesario calcular la superficie de esta para determinar la cantidad de pintura que necesitarán. Pero la pared de una casa puede tener forma cuadrada, rectangular o inclusive triangular. Entonces, ¿cómo podemos calcular la superficie de esas paredes que tienen una forma geométrica? Calculando su área. Para ello, es necesario empezar por determinar cómo calcular el área de un cuadrado. ¿Qué sabemos sobre los cuadrados? ¿Qué características tienen y qué los hace diferentes a otras figuras que conocen? ¿Cómo se calcula su área? Sabemos que a estas figuras geométricas se le conoce como cuadriláteros, ya que están formadas por 4 lados con la misma longitud y sus lados opuestos son paralelos entre sí. Además, cada par de lados contiguos forman un ángulo de 90 grados. Otra característica que tiene el cuadrado es que las 2 diagonales que se pueden trazar tienen la misma longitud. Hemos aprendido que el área es la medida de una superficie comprendida dentro del perímetro de cualquier figura y se expresa en unidades cuadradas, como centímetro cuadrado, metro cuadrado o kilómetro cuadrado, entre otras. Les invitamos a analizar el siguiente video que nos permitirá comprender la fórmula para calcular el área de cualquier cuadrado, utilizando para ello un programa de geometría dinámica. Se construyó un cuadrado de color azul, cuyos lados miden 2 unidades. Asimismo, se construyó un cuadrado de color naranja, de 1 unidad por lado. La longitud de los lados del cuadrado de color naranja es de 1 unidad, por lo que su área corresponde a 1 unidad cuadrada. Entonces, ¿cuántos cuadrados de 1 unidad cuadrada caben dentro del cuadrado azul? Veamos. 1, 2, 3, 4. Observemos que fueron 4 cuadrados de 1 unidad cuadrada, por lo que la superficie del cuadrado azul es de 4 unidades cuadradas. Realicemos la misma acción para determinar el área de un cuadrado cuya longitud es de 3 unidades por lado. ¿Cuántos cuadrados de 1 unidad cuadrada le caben al cuadrado de mayor tamaño? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este caso, son 9 cuadrados de 1 unidad cuadrada, por lo que su superficie es de 9 unidades cuadradas. Ahora, calculemos el área de un cuadrado cuyos lados tienen una longitud de 10 unidades, como el que se muestra. Tendríamos que repetir el mismo procedimiento para saber cuántas veces cabe el cuadrado de 1 unidad cuadrada. ¿O habrá una manera más eficiente de calcular su área? Si observamos, el primer cuadrado, su área es de 4 unidades cuadradas. Este resultado también se obtiene al multiplicar la longitud de 2 de sus lados, en este caso 2 por 2, cuyo producto es 4 unidades cuadradas. El segundo cuadrado tiene un área de 9 unidades cuadradas, que es el resultado de multiplicar también la longitud de 2 de sus lados, en este caso 3 por 3. Por lo tanto, podemos decir que el área de cualquier cuadrado se puede calcular al multiplicar la longitud de uno de sus lados por sí misma, llegando así a comprender la fórmula. Área de un cuadrado es igual a multiplicar lado por lado. Entonces, la fórmula para calcular el área de un cuadrado es área es igual a lado por lado. Por lo tanto,
para calcular el área de un cuadrado de 10 unidades por lado, en este caso, la medida del lado es igual a 10. Al sustituir el valor del lado en la fórmula, se multiplica 10 por 10, obteniendo 100 unidades cuadradas. Otra forma de representar la fórmula del área de un cuadrado es utilizando el lenguaje algebraico. Y así, como en el ejemplo anterior, multiplicamos 10 unidades por 10 unidades, obteniendo como resultado 100 unidades cuadradas. Esto se representa como lado por lado, igual a lado al cuadrado, y se escribe como L por L o L al cuadrado. El área de una figura se puede referir como el número de cuadrados unitarios que caben en ella. Si el cuadrado unitario es de 1 centímetro por 1 centímetro, el área queda expresada en centímetros cuadrados. Si el lado del cuadrado unitario es de 1 metro, el área queda expresada en metros cuadrados, por mencionar un ejemplo. Tomemos asiento, maestra. Ahora veamos cómo calcular el área de un rectángulo. ¿Se podrá calcular con el mismo procedimiento que seguimos para el cuadrado? Registren sus ideas y argumentos. Durante la sesión podrán corroborarlos, enriquecerlos o refutarlos. ¿Qué sabemos de los rectángulos? En casa, no olviden anotar sus conocimientos. El rectángulo es una figura geométrica plana. Por sus características, pertenece a los cuadriláteros, puesto que tiene dos pares de lados de diferente longitud, que son paralelos entre sí. Dependiendo de la posición en la que se encuentra el rectángulo, será el nombre que reciban sus lados. En el caso del rectángulo de la imagen, al lado horizontal lo identificamos como la base y al lado vertical como altura. En este caso, la longitud de la base, AB, es igual a 13 centímetros y la de su altura BC es de 7 centímetros. Para calcular el área del rectángulo, procedemos de manera similar que en el cuadrado, multiplicando lado por lado. Pero como en este caso, los lados son de diferente longitud, seleccionaremos los lados que tienen distinta medida y los multiplicamos, es decir, obtenemos el producto de la base por la altura, B por H. Al sustituir por sus valores numéricos, B es igual a 13 centímetros y H 7 centímetros, se tiene una superficie de 91 centímetros cuadrados. Utilicemos nuevamente el programa de geometría dinámica para confirmar esta información. Se construye un rectángulo de color azul, seccionado en cuadrados. En él podemos verificar que si los valores de la base y la altura son de 5 y 3 unidades respectivamente, obtenemos un área de 15 unidades cuadradas. En este caso, también obtenemos el mismo resultado al contar los cuadrados, pues cada uno de ellos representan una unidad cuadrada. Pero, ¿qué pasaría con una base de 8 unidades y una altura de 6 unidades? ¿Es fácil contar los cuadrados? No es sencillo, por lo que aplicamos la fórmula del área del rectángulo para obtener el total de los cuadrados que representa la superficie del rectángulo, sin necesidad de contar todos los cuadrados. Entonces, al multiplicar la base que mide 8 por la altura que mide 6, obtenemos 48 unidades cuadradas, mismas que corresponden a su área. Otra propiedad de los cuadriláteros es que se pueden trazar dos diagonales. Pero, ¿qué es una diagonal? Una diagonal es un segmento de recta que une a dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, si en un rectángulo trazamos una de sus diagonales, la superficie del rectángulo se divide por la mitad, formando dos triángulos con la misma área. Entonces, ¿se puede decir que el área del triángulo es la mitad del área de un rectángulo? Pero,
Se preguntarán, ¿cómo se calcula? Como hemos visto, el área del rectángulo es igual al producto de la base por su altura. La superficie del triángulo de color azul es la mitad de dicha área. En consecuencia, la fórmula para determinar el área del triángulo es igual a base por altura entre 2. Se escribe A es igual a B por H sobre 2. En esta fórmula, A representa el área, B la medida de la base y H la medida de la altura. Como observaron, se usó el rectángulo para determinar el área de un triángulo. Pero, ¿qué figura se formará si en los lados que forman un rectángulo ubicamos sus respectivos puntos medios y los unimos? Se forma un rombo cuyas características son: tiene los 4 lados iguales, con 2 lados opuestos paralelos y 2 diagonales perpendiculares, una denominada diagonal mayor, que se identifica con la letra D mayúscula, y la otra diagonal menor, identificada con la letra D en minúscula. Observemos que, al trazar la diagonal mayor y la diagonal menor, se forman dentro del rectángulo 8 triángulos con la misma área. 4 triángulos están dentro del rombo, por lo que podemos determinar que el área de un rombo es la mitad del área del rectángulo. También podemos observar que la diagonal mayor tiene la misma longitud que la base del rectángulo, mientras que la diagonal menor tiene la misma longitud que la altura de dicho rectángulo. Por lo tanto, el área del rombo se calcula multiplicando las 2 diagonales y el resultado se divide entre 2. Esto es A igual a D mayúscula por D minúscula entre 2. Nuevamente podemos utilizar el programa de geometría para verificar que esta fórmula nos permite calcular el área de cualquier rombo. Como podemos observar, se construyó un rombo donde sus vértices son M, P, O, N, inscrito en un rectángulo cuya base mide 11 centímetros de longitud y su altura es de 6 centímetros. Así como determinamos con anterioridad las diagonales del rombo que corresponden a las medidas de los lados del rectángulo en la cual está inscrito el rombo, en este caso la diagonal mayor tiene una longitud de 11 centímetros y la diagonal menor es de 6 centímetros, por lo que para calcular el área del rombo usaremos la fórmula ya determinada, que es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Haciendo uso de los datos que se tienen, sustituimos como área es igual a 11 centímetros por 6 centímetros y al resultado de este producto lo dividimos entre 2, obteniendo el área de 33 centímetros cuadrados. Hasta el momento hemos estudiado las fórmulas para calcular el área de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo y de un rombo. Esto lo hemos podido realizar gracias a las propiedades que tienen los cuadriláteros y los triángulos. Pero no son las únicas figuras geométricas de las cuales podemos determinar su superficie mediante una fórmula. En su libro de texto pueden encontrar la siguiente información referente a otra figura que pertenece a los cuadriláteros, el romboide. El romboide es un cuadrilátero sin ángulos rectos, con 2 lados opuestos y de igual medida y paralelos entre sí, y con lados adyacentes desiguales. El cuadrilátero ABCD que se muestra corresponde a un romboide. Como pueden ver, sus ángulos internos no son rectos, es decir, no miden 90 grados. Sus lados opuestos son paralelos entre sí, es decir, el lado AB es paralelo al lado DC, así como el lado AD es paralelo al lado BC. Por lo tanto, el lado AB tiene la misma longitud que el lado DC.
así como el lado AD mide lo mismo que el lado BC. Para el romboide también podemos obtener una fórmula que nos permita calcular su respectiva área, del mismo modo que hemos obtenido la del triángulo y la del rombo. Al observar el romboide ABCD, ¿a qué figura geométrica se parece? Así es, tiene un cierto parecido con el rectángulo. Veamos por qué. Formemos un triángulo sobre el romboide de color azul, trazando desde el vértice A una altura hasta el lado DC. Con ello quedará formado el triángulo amarillo. Si cortamos este triángulo y lo recorremos hacia la derecha, podemos formar el rectángulo ABCD. Con esto les mostramos que el romboide efectivamente se parece al rectángulo. Como el romboide, al igual que el rectángulo, tienen una base y una altura, podemos calcular su área mediante la fórmula área igual a base por altura, la cual se escribe igual que la fórmula para calcular el área del rectángulo. Es decir, área es igual a B por H. Muy bien, hemos estudiado una fórmula más para calcular el área de otro cuadrilátero, llamado romboide. Pueden encontrar en su libro de texto otra figura que también forma parte de los cuadriláteros, el trapecio. El trapecio es un cuadrilátero con un solo par de lados paralelos. El cuadrilátero PQRS, que está en la imagen, corresponde a un trapecio, ya que solo tiene un par de lados paralelos y son de diferente longitud. En este caso, el lado PQ es paralelo al lado SR. PQ es la base mayor y se representa con la letra B mayúscula. SR es la base menor y se representa con la letra B minúscula. Para el trapecio también podemos usar una fórmula que nos permita calcular su área de manera similar a como hemos obtenido las anteriores. ¿Qué estrategia podemos poner en marcha para obtener su respectiva superficie? Registren sus ideas. A diferencia del romboide, el trapecio no se parece al rectángulo o a alguna de las otras figuras anteriores cuya fórmula ya hemos determinado. Les vamos a proponer un camino para resolverlo y observen qué resultado obtenemos. A partir del trapecio de color verde, MNOP, tracemos el trapecio RSTU de color amarillo, de tal manera que ambos sean congruentes entre sí. Ahora, giremos el trapecio amarillo 180 grados y juntemos los dos, de tal manera que al empatar uno de sus lados se obtiene un romboide, determinado por los vértices MURP. Como pueden observar, hemos formado un romboide a partir de la unión de dos trapecios congruentes. Entonces, podemos partir de la fórmula del romboide para determinar una fórmula que nos ayude a calcular el área del trapecio, con la nueva información que acabamos de obtener. Es decir, si la fórmula del romboide es base por altura, entonces para este romboide que acabamos de formar, su base está determinada por la suma de la base mayor y la base menor del trapecio verde. Así podríamos obtener su área mediante el producto de la suma de dichas bases por la altura. Pero, como el romboide lo formamos a partir de dos trapecios con la misma área, es necesario dividir el resultado de base por la altura entre dos, para obtener el área de un solo trapecio. A partir de la información analizada, podemos establecer la fórmula para calcular el área de un trapecio de la siguiente manera. El área es igual a el producto del total de la suma de la longitud de la base mayor más la longitud de la base menor multiplicado por la altura, dividido entre 2. Los cuadriláteros, cuya fórmula hemos determinado respectivamente, tienen una característica en común. Al menos tienen un par de lados opuestos paralelos.
Pero hay un cuadrilátero que no tiene ningún par de lados opuestos paralelos. Así es, el cuadrilátero ABCD, que están observando en estos momentos. Se llama trapezoide. Con lo que hemos aprendido en esta sesión sobre las diagonales, ¿cómo podemos determinar la fórmula para calcular el área de un trapezoide? Para ello, dibujamos una de las diagonales en el trapezoide. ¿Se dieron cuenta? La diagonal divide al trapezoide en dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo ACD. Entonces, para calcular el área del trapezoide, se calculan las áreas de cada uno de los triángulos que se formaron y se suman. Esto es, el área del trapezoide es igual al área del triángulo 1 más el área del triángulo 2. En esta sesión hemos logrado determinar las fórmulas para calcular el área de distintas figuras geométricas. Recordemos que un cuadrilátero es una figura geométrica plana formado por 4 lados y recibe diferentes nombres dependiendo de su disposición, como cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio y trapezoide. Si tienen oportunidad de utilizar algún programa de geometría, hagan uso de él para explorar y reconocer más sobre temas de geometría. Esperamos que la sesión haya sido interesante para ustedes. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.